darle la bienvenida a la doctora Ana María Méndez. Tenemos a continuación el grato honor de presentar a la doctora Ana María Méndez, destacada docente y profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de la farmacología clínica. Su trayectoria se ha caracterizado por un enfoque integral que articula la práctica clínica con el análisis riguroso de la seguridad de los medicamentos. En esta oportunidad, la doctora Méndez nos abordará el tema de toxicología, farmacovigilancia y soporte técnico, un eje fundamental para el uso seguro y racional de los fármacos, así como para la toma de decisiones clínicas basadas en la detección, evaluación y prevención de las reacciones adversas. Le damos la bienvenida y aprovechar su amplia experiencia y conocimiento. Bienvenida, doctora. Muy bienvenida, buenas noches a todos. Esperando que hayan pasado una feliz Navidad, Año Nuevo, ¿no? Y que, bueno, sea todo un éxito esta gestión que empieza. Perdón, me ha tocado, vamos a ver ahora, ¿no? El tema de toxicología, farmacovigilancia y soporte clínico. Para ello vamos a abarcar al tema, ¿no? De los principios del tratamiento del soporte durante la terapia antineoplástica. Como ya había mencionado a ustedes anteriormente, ya se ha visto, ¿no? Este tema. Entonces, vamos a indicar, ¿no? Que el tratamiento de soporte es todo el conjunto de intervenciones médicas, farmacológicas, nutricionales, psicosociales destinadas a prevenir y tratar las complicaciones derivadas del cáncer y sus tratamientos, ¿no? Este es un componente esencial que permite, ¿no? Que el paciente que recibe la quimioterapia tiene que ser la dosis y el tiempo planificado y esto tiene que ser, ¿no? Con la menor toxicidad posible que nos produzcan estos medicamentos hacia los pacientes, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Que el soporte sea iniciado desde el inicio, ¿no? ¿Esto por qué? Porque las terapias producen un daño, ¿no? En los tejidos de alta densidad de replicación, como la médula ósea, la mucosa gastrointestinal, los folículos pilosos y también, ¿no? Van a producir una toxicidad específica en los órganos como el corazón, el hígado, el riñón, el pulmón y el sistema nervioso. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? Este soporte en el que estamos abordando el tema? Porque en este caso es importante porque va a reducir, ¿no? En los pacientes la dosis o va a haber un espaciamiento excesivo, ¿no? En los ciclos que se va a dar. También va a haber una suspensión temprana del tratamiento, ¿no? Hay un aumento de interacciones, ¿no? E infecciones graves y el uso de la UCI, ¿no? Hay un deterioro marcado también en la calidad de vida y peor sobre la sobrevida global, ¿no? Del paciente, ¿ya? Ahora, según los grandes consensos de las organizaciones, ¿no? Internacionales, la CNCN, la ESMO y el ASCO, que enfatizan, ¿no? Que un programa, ¿no? Es de un soporte bien enfatizado, mejora, ¿no? La sobrevivencia, no solo el confort del paciente, ¿no? Ahora vamos a ver los principios del tratamiento de soporte durante la terapia antineoplástica, ¿no? En los pacientes. Como ya habíamos mencionado, ¿no? Indica que el tratamiento de soporte no es un conjunto, ¿no? De intervenciones médicas destinadas a tratar las complicaciones del cáncer en sus tratamientos, ¿no? Es insuficiente, ¿no? Como habíamos indicado, cuando ocurren, ¿no? Esas las reducciones y los grandes consensos, ¿no? Que nos enfatizan que debemos, ¿no? Programar bien el soporte, organizar bien, ¿no? Para ver la mejora de la supervivencia y el confort del paciente, que es bueno que le vamos a dar. Ahora vamos a ver los objetivos concretos del soporte clínico, ¿no? Entre ellos tenemos
mantener la dosis óptima del tratamiento antineoplástico, ¿no? ¿Mediante qué? Vamos a prevenir complicaciones, eh, como por ejemplo la neutropenia grave, ¿no? Que obliga, ¿no?, a retrasar, como habíamos mencionado, los ciclos y reducir las dosis o suspender en realidad el esquema, ¿no? Que eso conlleva ya, bueno, a grandes riesgos, ¿no?, en el paciente. Tenemos que mejorar la sobrevida global y la calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el control agresivo del dolor, ¿no? Bueno, las complicaciones que se presentan como las náuseas, fatigas, trastornos del sueño, ¿no? La depresión y la ansiedad. Vamos a mantener al paciente funcional con capacidad de alimentarse, movilizarse e interactuar socialmente, ¿no? Porque se ve que los pacientes, no solo ellos, ¿no? Se ve ahora en la vida real que, no sé, hay mucha ansiedad, depresión, ¿no? Y peor aún, recibir una noticia así y tener esa capacidad, ¿no? Pierden el apetito, ¿no? Muchas funciones ya no quieren, bueno, en realidad se pierde la motivación de todo eso y en todo eso hay que conllevar, ¿no? En este soporte clínico, ayudando al paciente, ¿no? También vamos a, o sea, la evidencia muestra, ¿no?, que los cuidados de soportes temprano en enfermedades avanzadas, ¿no?, prolongan, como habíamos dicho, ¿no?, la supervivencia, ¿no?, y reducen las internaciones de estos pacientes a lo que se quiere llegar, ¿no?, y no en las complicaciones que se pueden dar. También hay que prevenir las interrupciones de los ciclos, ¿no?, como el uso profiláctico de la GCFC, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos que van a prevenir la neutropenia febril, ¿no? Eh, Esto se ve, por ejemplo, se va a utilizar unos antieméticos apropiados al riesgo emetógeno, ¿no?, para prevenir la tromboflebitis en pacientes con alto riesgo, ¿no? Y una hidratación adecuada, ¿no? Se va a realizar un plan de vigilancia estructurada, ¿no?, con laboratorios seriados y una evaluación clínica previa a cada ciclo, ¿no?, que se da al paciente. Y como vamos a ver, una educación también al paciente, ¿no?, sobre los signos de alarma que puede presentar durante este tratamiento que se le está haciendo, ¿no? Y como conclusión, la meta es que la mayoría de las toxicidades, ¿no?, se mantengan en el grado 1 y 2, ¿no? Es decir, manejables en forma ambulatoria, ¿no?, sin poner en riesgo la vida ni requerir suspensión del tratamiento, ¿no?, en estos pacientes. Vamos a hablar ahora de las áreas claves del tratamiento de soporte clínico, ¿no? Entre ellas tenemos el manejo del dolor oncológico y la prevención de las infecciones, ¿no? Entre el manejo del dolor oncológico, evaluamos, ¿no?, según la escala analgésica de la OMS, ¿no?, que es del 0 al 10, ¿no? En la primera escala, se va a dar un paracetamol más un AINE para el dolor leve. En el segundo, los opioides débiles, ¿no?, como un tramadol en el dolor moderado. En la escala 3, los opioides ya potentes, ¿no?, como la morfina para el dolor severo, ¿no? Y estos tienen que coadyuvarse, ¿no?, asociarse con antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no?, unos corticoides, anestésicos locales, en tratamientos ya de metástasis óseas, ¿no? Y hay que considerar también, ¿no?, las intervenciones no farmacológicas, como la radioterapia paliativa, fisioterapia y los bloqueos que se puedan dar en estos pacientes, ¿no? En la prevención de las infecciones, ¿no?, que esta es una causa, ¿no?, de mortalidad en estos pacientes oncológicos, especialmente en los neutropenios, ¿no?, neutropénicos. Y las estrategias a seguir son una profilaxis, ¿no?, como habíamos indicado, con la GCSF, ¿no?, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no?, como habíamos dicho, para prevención de la neutropenia febril, ¿no? Vamos a ver que cuenten con todas las vacunas, ¿no?, del contexto, ¿no?, como la influenza, ¿no?,
hepatitis, neumococo, ideal, como se indica, al inicio de la quimioterapia. También como profilaxis antimicrobiana, ¿no? En grupos de alto riesgo, ¿no? Como por ejemplo con fluoroquinolonas. También se tiene que ver el estricto control de catéteres venosos centrales y técnicas de infusión, ¿no? Y bueno, también hay que hacer, como habíamos mencionado, la educación al paciente, ¿no? Ver, ¿no? Cómo se va a presentar, qué tienen que hacer en caso de tener fiebre, ¿no? Como emergencia oncológica que nos lleva a una neutropenia febril, en este caso, ¿no? Que es una disminución, ¿no? De células clave de los neutrófilos en la sangre, ¿no? Que es la defensa contra las infecciones que presentan estos pacientes, ¿no? Ahora vamos a ver el tratamiento que presentan, ¿no? En la anemia, en la neutropenia y en la trombocitopenia, ¿no? En la anemia es la causa del efecto, ¿no? Mielosupresor de quimioterapia, que se va a producir un sangrado, ¿no? Una deficiencia nutricional y una inflamación crónica. Y en las opciones que tenemos es una transfusión de concentrado, ¿no? De eritrocitario con hemoglobinas. Vamos a hacer también los agentes estimulantes de eritropoiesis, ¿no? En enfermedades ya avanzadas con tratamiento paliativo. En la neutropenia febril, como habíamos indicado, es una emergencia oncológica, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y con la prevención de como habíamos indicado también, con el factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? En esquemas ya de alto riesgo. En la trombocitopenia vemos el riesgo de sangrado clínicamente relevante, ¿no? Con plaquetas, ¿no? Menores de 10.000 a 200.000 unidades, ¿no? Sin factores adicionales, ¿no? El manejo que se va a hacer en estos pacientes es una transfusión de plaquetas según las guías, un ajuste de dosis de la quimioterapia y uso de agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? En contextos ya específicos, ¿no? Ahora, en el manejo de la toxicidad orgánica, ¿no? En quimioterapia, como habíamos indicado, que afecta a los órganos, ¿verdad? En la cardiotoxicidad hay que monitorizar, ¿no? El FEBI, que decimos que es el monitorización de la fracción de eyección, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Todo esto para detectar, ¿no? Precozmente la cardiotoxicidad en estos pacientes. En la nefrotoxicidad hay que realizar una hidratación vigorosa, ¿no? Una diuresis forzada. En la hepatotoxicidad, el control de enzimas hepáticas, ¿no? Y ajustes con el CHIC-PUF, que es una escala clínica, ¿no? Usada para evaluar la función hepática, ¿no? En estos pacientes. En la neurotoxicidad hay que vigilar, ¿no? Las neuropatías periféricas que se presentan, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Para modificar la dosis y los esquemas, ya ante síntomas graves que se presentan. A nivel pulmonar, el control de la disnea, ¿no? Cuando se ven, ¿no? Las imágenes seriadas, ¿no? Suspendería el fármaco y usar otros corticoides si se sospecha, si hay una neumonitis, ¿no? Ahora vamos a ver la nutrición y la caquepsia tumoral, ¿no? La caquepsia cancerosa, ¿no? Es un síndrome metabólico complejo con pérdida de masa muscular, ¿no? Que esto no va a revertir completamente solo con el aporte calórico, ¿no? Y hay que tomar estrategias en estos pacientes, ¿no? Hay que valorar la nutrición que llevan sistémica, ¿no? Un plan de alimentación individualizado, fraccionado, con alta densidad proteico-calórica, ¿no? Se le va a dar, ¿no? Se le puede ayudar dándole horarios de alimentación en los que ellos puedan conllevar a comer lo que comían antes en el día, ¿no? Para poder ayudar. El soporte enteral o parenteral según la indicación, ¿no? Que es del paciente. Y en farmacoterapia, en casos seleccionados con corticoides a baja dosis, ¿no? Los progestágenos y otros.
Y también se tiene que adaptar, ¿no? El ejercicio para preservar la masa muscular en estos pacientes que vemos, ¿no? Ahora, bueno, vemos también el soporte psicológico y cuidados paliativos tempranos, ¿no? Como una profilaxis en estos pacientes, ¿no? El cáncer y sus tratamientos, como ya hemos indicado, se asocian también, ¿no? A una ansiedad, a una depresión, trastorno, que es un trastorno adaptativo, ¿no? Al insomnio, a la alteración de la imagen corporal que ven ellos, ¿no? Y el rol, es muy importante el rol social y familiar, ¿no? En el que se encuentra el paciente, ¿no? Para poderlo, ¿no? Ayudar en todo sentido, ¿no? Necesitamos realmente una ayuda integral, ¿no? Para que podamos sostener en esos momentos que, bueno, realmente motivarlo en todo sentido, ¿no? Mediante el soporte psicológico, ¿qué se debe hacer? ¿No? Comenzar desde el diagnóstico, como indica, ¿no? No solo en terapias avanzadas. Hay que incluir al paciente y a su familia en estos, ¿no? En estos soportes psicológicos que se dan, ¿no? También hay que integrar las técnicas de afrontamiento, ¿no? Como manejo de estrés, una adherencia al tratamiento, ¿no? En los cuidados paliativos tempranos, ¿no? Han demostrado, ¿no? En estos la mejora del control de los síntomas, ¿no? Aumentar la satisfacción del paciente y la familia. También reduce las internaciones y los costos que conllevan a la familia, ¿no? Y en algunos estudios, prolongar la supervivencia, ¿no? En cáncer ya avanzado, ¿no? Ahora vamos a ver el soporte psicológico, como les iba diciendo, ¿no? Y los cuidados paliativos tempranos que se debería de dar al paciente, ¿no? Porque el cáncer y sus tratamientos se asocian, ¿no? Como habíamos indicado, ¿no? A una depresión, un trastorno, ¿no? Y bueno, en estos casos tenemos que, como indica, ¿no? Incluir a toda la familia, a todo el personal, ¿no? El hospital tendría que estar preparado también, ¿no? Qué lindo es llegar a cualquier hospital y bueno, que nos reciban, como dicen, con calidez, con calidad. Hay veces nos piden, ¿no? Que deberíamos de atender. Yo preguntaba alguna vez, ¿qué es calidad? ¿No? Y alguna vez me respondieron, es atender con cariño y amor, ¿no? Hay veces hay pacientes que solo necesitan cuando llegan a un consultorio, ¿no? Ser escuchados, eh, sentir que todo va a estar bien, ¿no? Y que tienen apoyo, ¿no? Porque la mayoría de la gente adulta mayor ahora vive sola, ¿no? Y vive en este estado de ansiedad, depresión que nos lleva a diferentes enfermedades, ¿no? Lamentablemente vivimos ahora así en este entorno. Y entonces, como personal de salud, debemos, ¿no? Coadyuvar. Yo sé que todo el tiempo no estamos, bueno, con una sonrisa de 100 a 100, pero yo también me preguntaba, ¿por qué no hacemos un estudio de cómo también se trata al personal de salud? ¿No? Porque también no solo es como indican que todo es maltrato al paciente, ¿no? Porque se ve también que se maltrata psicológicamente, emocionalmente, ¿no? En todo sentido al personal de salud. Y se debería de hacer un estudio, ¿no? En los hospitales también, ¿no? Para llevar, ¿no? A una conclusión también, ¿no? Porque nosotros también como personal de salud necesitamos, ¿no? Ser comprendidos, ¿no? Que tenemos que activar, ¿no? Los protocolos, los cuidados médicos destinados, ¿no? A mantener la vida, ¿no? Estabilizar funciones vitales y mejorar la calidad en la atención de los pacientes, ¿no? Esa es la importancia, como habíamos visto, ¿no? Manejar bien el soporte clínico, ¿no? Integrar a la familia, al paciente, integrarlo a la sociedad para que él pueda, ¿no? Conllevar y sobresalir de, bueno, de esta enfermedad que muchos, ¿no? Vencen. Sí, hemos visto ahora que tienen más posibilidad con los medicamentos, ¿no? Con los anticuerpos monoclonales, que se está dando Sí, mucha más posibilidad. sí, vamos a hablar más después en estas diapositivas que vienen.
vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el tratamiento que se realiza ahora, ¿no? Que se está viendo, ¿no? Lo que está viendo el avance, ¿no? Para poder ayudar en estos tratamientos. Ya, entonces prosiguiendo, vamos a ver, ¿no? El abordaje ahora integral de las náuseas, vómitos, mucositis reinducidos, ¿no? Por la quimioterapia, ¿ya? Las náuseas, ¿no? Como vemos, y vómitos siguen siendo, ¿no? Una de las toxicidades más temidas por los pacientes y una causa, ¿no? De abandonar o retrasar estos tratamientos, ¿no? Que vemos, ¿no? Ahora vamos a ver según los tipos clínicos, ¿no? Que se presentan según el tiempo de aparición. En estos pacientes hay los agudos, ¿no? Que se presentan menor a 24 horas, ¿no? Con el medicamento de la serotonina 5H3, ¿no? Y con el medicamento de cisplatina, ¿no? Que estos son receptores, ¿no? Que van a bloquear el sistema, ¿no? Y que van a producir, ¿no? La emesis tardía en este caso. En los tardíos de 24 a 7 días con la sustancia P, ¿no? NK1 con los platinos antraciclinas y ciclofosfamidas, también, ¿no? Estos receptores bloquean la acción, ¿no? De la serotonina, ¿no? ¿Y estos qué van a hacer? Van a liberar, ¿no? En el intestino, promoviendo, ¿no? La emesis aguda en estos pacientes, ¿no? En los anticipatorios que se dan antes del ciclo, ¿no? Antes del tratamiento, que es un reflujo condicionado que se presenta, ¿no? Esto ya es con pacientes con mala experiencia previa que han presentado, ¿no? Y en los refractarios y irruptivos, a pesar, ¿no? De la profilaxis que se ha tenido, esto es multimecanismo ya, ¿no? Que se presenta y ya necesita un rescate, ¿no? ¿Y qué es el rescate, no? Es pues que tenemos que utilizar medicamentos, ¿no? Administrar, ¿no? Pero una vez ya que se hayan presentado las náuseas y los vómitos, ¿no? Pese a haber recibido ya una profilaxis en estos pacientes, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver la mucositis oral, ¿no? Que es una inflamación que presentan también estos pacientes, es una ulceración, ¿no? Es una destrucción epitelial de la mucosa oral. ¿Y esto qué va a provocar? Un dolor severo, un riesgo de infección, ¿no? Y imposibilidad ya de comer en este caso, ¿no? En este caso, como prevención y manejo, se va a dar una higiene oral estricta, ¿no? Con un cepillo suave, ¿no? Bueno, realmente es una molestia, ¿no? En estos pacientes, pero se tiene que realizar, ¿no? Este manejo para poderlos ayudar. En la crioterapia, ¿no? Con un bicarbonato, enjuague, ¿no? Con suero fisiológico también, y una analgesia desde el paracetamol, ¿no? Hasta una morfina, ya en casos severos que podríamos ver, ¿no? También vamos a utilizar antibióticos, pero solo si hay signos de infección, ¿no? Y la palimerfina, ¿no? Que es un marcador, ¿no? Sí, un fármaco, perdón, citoprotector, ¿no? Recombinante, ¿no? Su uso es en trasplantes o químicos de alta intensidad que se ha visto, ¿no? Y la nutrición, ¿no? Que es una dieta blanda, ¿no? Y evitar ácidos, ¿no? Irritantes también, ¿no? Como las frutas, algunos jugos, ¿no? Que debemos limitar. Realmente ellos se sienten mal, ¿no? Por no poder alimentarse y comer algo que les gusta, ¿no? Servirse algo que uno quisiera, ¿no? Pero por eso es tan importante en este soporte, ¿no? Ayudar tanto, ¿no? La familia psicológicamente al paciente, ¿no? Ahora, en las diarreas inducidas en la quimioterapia, ¿no? Estas pueden llevar a una deshidratación severa, una hipopotasemia, ¿no?
y una insuficiencia renal y una sepsis, ¿no? Y el manejo que debemos abordar en este caso es en el primer y en el segundo grado, ¿no? Vamos a ver que es eh, menor a 6 deposiciones por día, ¿no? Hay que hacer una hidratación oral más loperamida, ¿no? En el tercer y cuarto grado, mayor a 7 deposiciones, ¿no? Fiebre y una deshidratación, ¿no? En este caso lo vamos a manejar como una hospitalización más una hidratación endovenosa más estreótido, ¿no? Y antibióticos si se sospecha de una infección, ¿no? En este caso. Ahora, como habíamos indicado, hay que realizar también, ¿no?, la educación al paciente, ¿no? Para que tome sus antieméticos, ¿no? Incluso si no hay náuseas, ¿no? Antes del soporte clínico, ¿no? Y también hay que reportar, ¿no?, la incapacidad para hidratarse, la diarrea, como hemos dicho, menor, eh, mayor a 4 deposiciones al día, ¿no? Y una fiebre de 38 grados o más, que es una emergencia, ¿no?, que nos da la neutropenia febril, que es un caso ya de abandono, ¿no? Después vamos a tratar, evitar, ¿no?, educar al paciente alcohol, el tabaco, ¿no?, usar alimentos fríos, secos, bien tolerados para él, ¿no? Y bueno, se ha visto, ¿no?, que el control eficaz de estas náuseas, los vómitos y la mucositis y diarrea son esenciales, ¿verdad?, para garantizar la continuidad de la terapia y la calidad de vida del paciente oncológico, ¿no? Porque si podríamos prevenir esto, ¿no? Yo creo el paciente, perdón, no se cree, el paciente oncológico con un soporte clínico va a salir, ¿no? Pero mucho depende, ¿no?, de la educación, como se habla aquí del paciente, de la ayuda que tienen ellos. Entonces, hay veces es complicado, ¿no?, para ellos y no tener un apoyo, un soporte también familiar que complica estos factores que nos llevan a un riesgo en los que ellos puedan desencadenar estas complicaciones, esta toxicidad, inflamación que se presenta en el cuerpo, ¿no?, en estos pacientes. Bueno, ahora vamos a ver el uso racional, ¿no?, de los antieméticos y los factores estimulantes de la hematopoiesis y fármacos coadyuvantes en el dolor, ¿no? Como usted preguntaba antes, que bueno, lo que se está viendo ahora, ¿no? Ahora, en el uso racional, ¿no?, de los antieméticos, como habíamos indicado, es una profilaxis, no solo el rescate, como hemos indicado, ¿no?, que se tenga que ya administrar medicamentos, ¿no? Porque el mejor antiemético es el que se administra antes que aparezca el vómito, como nos había indicado anteriormente, ¿no? Adaptado al riesgo emetógeno, ¿no?, del esquema que se ve en un alto, en un moderado, en un bajo o en un mínimo riesgo, ¿no?, que se presenta con la, como hemos visto, con la combinación potente, ¿no? Con los medicamentos, ¿no? Que se debe dar una doble, triple terapia, una monoterapia, ¿no? Y bueno, en el bajo o mínimo, esquemas simples o nada, ¿no? En estos casos. Hay que personalizar según factores del paciente, ¿no? Por ejemplo, una mujer joven con ansiedad, con antecedentes de cinetosis, hay un mayor riesgo, ¿no? Hay que ajustar la dosis en ancianos en una insuficiencia hepática, ¿no? En una insuficiencia renal también, ¿no? Hay que evitar la sobremedicación también, ¿no? Y no hay que mantener por muchos días, ¿no?, prolongados, porque ya nos aparecen otro tipo de complicaciones, la constipación, ¿no? Cuidar interacciones, ¿no?, que aumentan los niveles de los corticoides con las benzodiazepinas, ¿no? Y monitorizar los efectos adversos cuando se prolongan, ¿no?, como hemos visto con estos receptores, provocando ya la cefalea, la constipación, el hipo, la fatiga, ¿no?, y las interacciones que se presentan. Y con la olanzapina, ¿no?, que es una sedación, un aumento de peso, ¿no?, y los síntomas que se van a presentar son extrapiramidales y poco frecuentes, ¿no?
en estos. Ahora, acá están los factores estimulantes de la hematopoiesis. ¿Y qué son? Estos son los pilares del soporte hematológico, ¿no? En oncología, pero son muy costosos y con altos riesgos, ¿no? Y su uso debe ser estrictamente justificado, ¿no? En los pacientes que, que tratamos, ¿no? Ahora vamos a ver el gilfrastrin, ¿no? Que estos estimulan, ¿no? La progenie granulocítica de la médula ósea, aumentando los neutrófilos y disminuyendo la duración de la neutropenia febril, ¿no? Que esta es una disminución que habíamos dicho, ¿no? De los neutrófilos en la sangre, ¿no? Que son la defensa contra las infecciones. Y el objetivo clínico principal, como habéis dicho, ¿no? Es la neutropenia febril, ¿no? Y los efectos adversos y las precauciones que debemos tomar son el dolor óseo, que es muy frecuente ya, ¿no? La leucocitosis marcada. Y raro es una ruptura esplénica, ¿no? Del síndrome de fuga capilar. Y no se debe usar, ¿no? En leucemias mieloides, ¿no? Sin indicación precisa, ¿no? Eh, esto ya habíamos indicado, ¿no? Que es un factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? Que previenen la neutropenia febril, ¿no? La GCF, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Coadyuvan al paciente. En la eritropoyetinas, las indicaciones son bien restringidas, ¿no? Porque se ve una anemia asintomática, ¿no? En estos pacientes con cáncer en tratamiento paliativo, ¿no? No curativo. Se va a dar una insuficiencia renal crónica asociada, ¿no? No se recomienda en pacientes con tratamiento con intención curativa, ¿no? Porque puede aumentar los eventos, ¿no? Trombóticos y quizá una progresión tumoral en algunos contextos, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Hay un aumento del riesgo de la trombosis venosa profunda, ¿no? Una embolia pulmonar, un aumento de la presión arterial, hay cefalea y los síntomas gripales, ¿no? Por eso es bueno, como hemos indicado antes, este soporte tiene que ser, ¿no? Clínicamente tiene que ser bien subjetivo, ¿no? En cada paciente que vemos, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, podríamos ver más complicaciones en este tipo de pacientes. Ahora, vamos a ver los TPO miméticos, ¿no? Que son agentes hematológicos, ¿no? Estos estimulan la producción de plaquetas para reducir los riesgos en el sangrado y permiten la continuidad, ¿no? Del tratamiento, ¿no? Y se da en las indicaciones típicas, ¿no? De la púrpura trombocitopenia inmune, ¿no? Y en oncología se explora su uso, ¿no? En esta porque persiste en la quimioterapia cuando no se responde a la suspensión o la reducción de la dosis y se necesita establecer el recuento plaquetario para continuar este tratamiento, ¿no? Bueno, y vamos a ver el manejo del dolor oncológico, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? El dolor, ¿no? En el cáncer es multifuncional, ¿no? Multifactorial. Es nociceptivo, neuropático, ¿no? Es visceral, somático, óseo y mixto, ¿no? Según la OMS, ¿no? Se propone la escala analgésica en 3 escalones, ¿no? Que sigue siendo la base, pero ahora se complementa con fármacos coadyuvantes y técnicas, ¿no? Intervencionistas. Se utiliza la escalera analgésica de la OMS según las EVAs, ¿no? Para tomar a los AINES como el ibuprofeno, naproxeno, el diclofenaco, ¿no? También, pero hay que ver las precauciones con los AINES en el cuidado, ¿no? De las insuficiencias renal, de la gastritis, un riesgo cardiovascular, ¿no? Frecuentemente se asocian, ¿no? Ya en este escalón con
coadyuvantes, ¿no? Si el componente neuropático es importante, ¿no? O sea que, aparte del AINE, hay que coadyuvar, ¿no? Con otros medicamentos más, ¿no? Según se vaya presentando una neuropatía, ¿no? En la escala 2, que es la moderada, ¿no? Que en la EVA, que nos indica que es de 4 a 6, ¿no? La numeración se le pregunta, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, están asociados, ¿no? A un paracetamol, que es un AINE, y un coadyuvante más, ¿no? Y las precauciones que se tiene que tener es con el tramadol, más un antidepresivos, ¿no? También se ve que hay un riesgo del síndrome serotoninérgico, ¿no? Y hay que monitorizar las náuseas, ¿no? La constipación y los mareos. En el escalón 3, que es un dolor severo, ya que es del 7 al 10, ¿no? Según la escala analgésica de la OMS, ¿no? Hay que utilizar opioides más fuertes, ¿no? Como la morfina, que es un estándar de oro, ¿no? Un fentanilo o parches, ¿no? Y una hidromorfa, ¿no? Según el dolor que se presente. Y como acá vemos, esta es la escala analgésica, ¿no? Que podemos combinar, ¿no? Los opioides con un analgésico y no opioides, más unos más coadyuvantes, ¿no? En el dolor grave, ¿no? Y los opioides menores, analgésicos no opioides y más coadyuvantes en el dolor moderado. Y en el dolor leve, analgésicos no opioides más un coadyuvante, ¿no? Eso es lo que propone, ¿no? La escala de la OMS y la que se sigue manejando ahora, ¿no? Ahora vamos a ver el manejo de los efectos adversos de los opioides. Vamos a ver en la constipación, ¿no? Como siempre hay que prescribir, se indica, ¿no? Un laxante estimulante más un osmótico desde un inicio, ¿no? Del soporte. Y no esperar a un escape, como dicen, una emergencia, ¿no? Para poder, bueno, ya utilizar otros medicamentos, antibióticos, ¿no? En las náuseas y vómitos, la metoclopramida, ¿no? El haloperidol, si fuese necesario, ¿no? En la somnolencia que presenta, ¿no? Que esto suele mejorar, ¿no? En los días de 3 a 5, pero si persiste hay que reducir una dosis, ¿no? O rotar el opioide, ¿no? También en la depresión respiratoria es rara, ¿no? Pero se ve de forma gradual. Hay que utilizar el naloxona como antídoto, ¿no? En intoxicación aguda. Ahora vamos a ver la toxicidad renal, ¿no? Que se presenta asociada a los antineoplásicos. En esta, como prevención, en esta toxicidad renal, vamos a ver, es esencial, ¿no? Con el cisplatino, más altas dosis, ¿no? En una hidratación intensiva que indica, ¿no? Con un objetivo de mantener una diuresis, ¿no? Y las soluciones cristaloides endovenosas y los diuréticos como manitol en un esquema, ¿no? De cisplatino para forzar una diuresis, ¿no? Una alcalinización urinaria, ¿no? Después vamos a ver el ajuste de la dosis según la función renal, ¿no? Calcular siempre, ¿no? La TFC y la CICR, ¿no? Y adaptar la dosis, ¿no? Con el platino, con el MTE y la ifofostatina, ¿no? Y el uso de la nesma, ¿no? Para la urotoxicidad por ifosfamida, ¿no? El nesma no protege el riñón, sino la vejiga, es lo que, bueno, se ve, ¿no? Y se une, ¿no? Esto, bueno, es un metabolito tóxico, ¿no? Que evita la cistitis y las hemorragias, por eso es que se usa, ¿no? Y su administración endovenosa o vía oral es paralelo, ¿no? A una ifosfamida que se puede utilizar en los pacientes, ¿no? En la toxicidad renal, el uso de
antineoplásicos, ¿no? Que se ve, como hemos visto, la afectación, ¿no? de los órganos. Con los fármacos del cisplatino, produce una nefrotoxicidad, el metotrexato, ¿no? A altas dosis también precipita en los tóbulos renales, ¿no? Y la ifosfamida que causa la tubulopatía proximal, ¿no? Como prevención, va a haber una hidratación intensiva, se tiene que realizar, ¿no? Esencial con el cisplatino a altas dosis, ¿no? Y el objetivo es mantener una diuresis, ¿no? Mayor, ¿no? A 100, de 100 a 150 mililitros por hora, ¿no? Y evitar una concentración, ¿no? Intratubular en estos pacientes. En la detección y manejo de la nefrotoxicidad, ¿no? Se ve que los signos de alarma es un aumento progresivo de la creatinina, de la oliguria, de la hipomagnesemia, hipopotasemia, inexplicables, ¿no? Y la conducta que se va a seguir en este tipo de pacientes es suspender o espaciar el agente nefrotóxico, ¿no? Una hidratación endovenosa, una corrección electrolítica, consultar, también vamos con nefrología, ¿no? Si hay una insuficiencia moderada o severa, hay que considerar en estos pacientes una diálisis temporal, ¿no? Si hay un fracaso renal agudo que se pudiera presentar, ¿no? En la toxicidad hepática, ¿no? Las estrategias de prevención, hay que evaluar la función hepática, ¿no? Una historia de la hepatitis, ¿no? Hay que indagar, ¿no? El alcoholismo, el hígado graso, la cirrosis, ¿no? En pacientes con hepatopatía crónica también elegiría esquemas menos hepatotóxicos, ¿no? Que se puedan presentar. Y ajustar las dosis según el CHIM-PRUC, ¿no? Que es una escala clínica usada para evaluar la función hepática, ¿no? En pacientes. Ahora vamos a evitar otros hepatotóxicos, ¿no? Toxicidad del grado 1 y 2, elevación leve de las transaminas, ¿no? Y seguir una vigilancia, ¿no? Para que se dé el ajuste de las dosis de los medicamentos. En el grado 3 y 4, hay que ver de 5 a 20 veces más el límite superior, nos indica, ¿no? De la TGO y la TGP. En este caso se tiene que suspender temporalmente el fármaco, el estudio etiológico, ¿no? Que descartan una infección viral, una sepsis, una obstrucción biliar. Si se asocia a inmunoterapia, no hay que pensar ya en una hepatitis autoinmune, ¿no? Inducida por corticoides sistémicos, ¿no? Y si hay una progresión a una insuficiencia hepática aguda, hay que ingresar a la UCI, ¿no? Un manejo ya específico, eventual, ¿no? Un trasplante en su contexto en estos pacientes, ¿no? En la toxicidad hepática, ¿no? En la toxicidad hepática vamos a ver generalmente con los fármacos implicados, que es el metotrexato, ¿no? Que esto, bueno, es sobre todo crónico, ¿no? Que nos va a dar una fibrosis, una cirrosis, ya, ¿no? Va a causar antraciclinas, ¿no? Que nos van a elevar ya las enzimas hepáticas, ¿no? Y el trastuzumab, ¿no? Que es hepatotoxicidad autoinmune, ¿no? Que nos da ocasionalmente en estos pacientes, que son inhibidores también de otros dirigidos también que pueden elevar estas transaminasas que se ha visto en los estudios que se han realizado en estas toxicidades hepáticas, ¿no? Que se da en los pacientes. En la cardiotoxicidad asociada, ¿no? A estos antineoplásicos, también, ¿no? Con los fármacos, hay que dar, ¿no? Un manejo en esta cardiotoxicidad, vigilando el FEBI, ¿no?
¿Qué es el FBI? Es la monitorización ¿no? de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? No, esto para detectar precozmente, ¿no? La cardiotoxicidad en estos pacientes, ¿no? En este caso hay que suspender o reducir el fármaco cardiotóxico, ¿no? E iniciar el tratamiento para insuficiencia cardíaca con un IECAI o un ARA2 y unos beta bloqueantes, ¿no? Y un seguimiento, ¿no? Con cardiología oncológica. Con trastuzumab, muchas veces, ¿no? Mejora, ¿no? Suspenderlo temporalmente y puede reiniciarse con una vigilancia estrecha si el beneficio oncológico lo justifica, ¿no? El tratamiento. Entonces, hasta acá estuviéramos viendo, por favor, y la segunda parte mañana.